Bueno, buenas noches a todos y a todas. Damos el inicio con esta actividad al cuarto ciclo de conferencias del derecho ambiental al derecho ecológico, reflexiones para fortalecer el derecho ambiental internacional y adoptar el pensamiento complejo en las investigaciones sobre sustentabilidad. Este evento es organizado por el GPDS, es un proyecto adscrito a la Vicerrectoría de Acción Social de nuestra universidad, así como el proyecto C3246 del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Bueno, es importante aclarar que esta actividad es posible gracias al apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica, a la Facultad de Derecho y a las cátedras de Derecho Ambiental y Métodos de Investigación, a quienes extendemos nuestro agradecimiento por fomentar estos espacios de internacionalización. El objetivo de estas actividades es fomentar la cooperación académica internacional, el intercambio de conocimientos entre docentes y estudiantes, y es gracias a esta cooperación académica que hemos realizado diversos eventos tanto en Brasil como en Costa Rica, lo que permite la construcción de un conocimiento desde una perspectiva de complejidad. En estas sesiones contaremos con la participación de profesores invitados de la Facultad de la Universidad Federal Fluminense y de la Universidad Federal de Ouro Preto en Minas Gerais, Brasil. Entonces, ahora vamos a ir conformando la mesa. De este modo, llamo primeramente al profesor Dr. Carlos Peralta, quien es docente de esta facultad, investigador y coordinador del grupo de pesquisa en Derecho y Sustentabilidad. Seguidamente al profesor máster Luis Diego Hernández Araya, quien es moderador de esta actividad. Él es máster en Ciencias Penales por la Universidad Internacional de las Américas y licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Es profesor en nuestra universidad y fiscal coordinador ambiental. Seguidamente al conferencista, profesor Dr. Luciano José Alvarenga, doctor y máster en Ciencias Naturales por la Universidad Federal de Ouro Preto, doctor en Ciencias Jurídicas con especialización en Ciencias Jurídicas Públicas por la Universidad de Braga, Portugal, licenciado en Derecho por la Universidad Federal de Minas Gerais. Él también es profesor e investigador en la Universidad de Ouro Preto, en Minas Gerais, Brasil, y es miembro de diferentes grupos de investigación en geoética y geodiversidad, patrimonio geológico y geoconservación. Y también, para cerrar esta mesa, el profesor Dr. Pedro Curbelo Saavedra es postdoctor en Derecho Ambiental por la Universidad París I, doctor en Derecho por la Universidad Estatal de Río de Janeiro, máster en Sociología y Derecho por la Universidad Federal Fluminense, y él también es profesor adjunto de la Universidad Federal Fluminense y es coordinador del grupo de investigación GEMAGI, con quien hemos hecho diferentes actividades tanto en Costa Rica como en Brasil. Y también esta noche nos acompaña la estudiante egresada Marisol Marín Chinchilla, quien recientemente defendió su TFG para obtener el título de licenciada en Derecho y obtuvo una mención de honor. Ahora cedo la palabra al profesor Dr. Carlos Peralta como presidente de esta mesa. Muy buenas noches a todas y a todos, las personas que nos acompañan el día de hoy, las personas que también van a asistir posteriormente a esta actividad. Es un gusto ver a tantas caras conocidas. Los estudiantes son una parte fundamental de esta Facultad de Derecho, de manera que son ustedes como futuras generaciones los que van a hacer que ese derecho prospectivo que siempre discutimos a partir de la perspectiva del pensamiento complejo pueda ser un derecho cada vez más apegado a una realidad que, como todos sabemos, es una realidad cambiante, es una realidad dinámica y que exige reflexiones profundas en un marco en donde los problemas ambientales cada vez más se tornan noticia cotidiana y además que generan dificultades porque siempre pasan a un segundo plano cuando hay cuestiones de índole diversa
que requieren atención inmediata, infelizmente, y hacen que los problemas ambientales, reitero, queden rezagados. Ese cuarto ciclo de conferencias necesariamente es importante, como lo dijo Miguel, a quien le externo también un cordial saludo como coordinador estudiantil del GPDS. No se podría realizar sin también todo el apoyo que se da en esta facultad por parte de diversas instancias, como sería la decanatura, como sería también el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Comisión de Acción Social a través del Grupo Pesquisa Derecho y Sustentabilidad, la Vicerrectoría también de Acción Social y el apoyo fundamental que hace nuestro departamento internacional aquí en la Universidad de Costa Rica, a la que llamamos de OICE. Entonces, extendemos un cordial agradecimiento a todas esas instancias que además, junto con el apoyo de la Cátedra de Derecho Ambiental y Métodos de Investigación, hacen que este encuentro se haya hecho prácticamente un encuentro obligatorio, año a año, sea en el primero, sea en el segundo semestre. Al igual que saludar a los estudiantes, también quisiera saludar a las profesoras y profesores que hoy están aquí con nosotros, la profesora Montserrat, profesora de la Cátedra de Derecho Ambiental, la profesora Lorena, coordinadora, profesora también del curso de Métodos de Investigación, y repito, como universidad tenemos que estar orgullosos de la institución en la cual formamos parte y tenemos un papel de destaque como ciudadanos para buscar una Costa Rica cada vez mejor. Este proyecto además tiene, yo creo, algo a resaltar. Ambos proyectos siempre busca la sinergia y entonces esa sinergia nos ha hecho recientemente también contar con una valiosa colaboración del profesor Luis Diego Hernández, quien trabaja en la Fiscalía Ambiental de Costa Rica y quien hoy nos acompaña en esta mesa de debates. Y sin duda, proyectos de esta naturaleza también tienen que, al abordar problemas ambientales, tener una perspectiva internacional. Y en eso la cooperación con la Academia Brasilera de diversos estados, de diversas universidades, siempre ha sido fuerte, siempre ha sido constante y cada vez se fortalece más. Entonces, dejar también mi saludo muy cordial a los amigos de longa data, diríamos en Brasil, a los colegas, ¿verdad?, excelentes investigadores y docentes en el campo del derecho ambiental, del derecho constitucional, de la perspectiva de complejidad, el amigo y colega de Minas Gerais, de la Universidad Federal de Ouro Preto, a quien conozco ya desde 2010, por ahí, ¿verdad? Y que él tiene, van a ver ustedes, una perspectiva sumamente interesante en el tanto y en el cuanto los problemas ambientales él los trabaja desde la formación interdisciplinaria, desde la formación de pensamiento complejo que lo caracteriza. Van a ver cómo en la conversación, en la palestra que él va a tener con nosotros, esa perspectiva que requiere el derecho para entender los problemas ambientales, el profesor Luciano la va a traer con enorme maestría y rigurosidad. El otro colega también al cual le tengo un enorme aprecio, ambos son prácticamente hermanos académicos y de vida, el profesor Pedro Curbelo de la Universidad Federal Fluminense, que además tengo el agrado de agradecer tanto a la UAICE como a las escuelas de química de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Federal Fluminense que permitieron que exactamente esta semana se trajera a Costa Rica un convenio de cooperación entre la Universidad Federal Fluminense y la Universidad de Costa Rica que va a permitir la movilidad académica de docentes y de estudiantes, fortaleciendo entonces esas relaciones de cooperación. El profesor Pedro tuvo la gentileza de traernos ese convenio que, repito, cuyo crédito o mérito encuentra sustento en las unidades académicas de química, tanto de la Universidad de Costa Rica como la Universidad Federal Fluminense. No quiero extenderme más en mis comentarios y en mis breves reflexiones y quiero extenderle la palabra ahora al querido amigo y colega, el doctor Luciano José Alvarenga, da Universidade Federal de Ouro Preto. Em primeiro lugar, seja muito bem-vindo. É prazer ter você conosco aqui na Universidade da Costa Rica. Y además decirles que él habla perfecto español, sumamente pausado, sumamente correcto. El profesor Alvarenga nos va a hablar sobre el repensar el derecho ante la crisis ecológica. ODS, metodologías de diálogo entre saberes y democracia ambiental. Van a ver que además la conversación que vamos a tener con él va a instigar para un posterior debate muy interesante, porque la perspectiva que nos va a dar va a adoptar una perspectiva que en la Cátedra de Investigación incentivamos mucho, que es la perspectiva dialógica, la perspectiva de debate,
la perspectiva de introducir elementos críticos que nos hagan reflexionar más allá de aquel derecho que en Brasil llamamos o direito posto, ¿no? El derecho que está colocado en el debate, que muchas veces por cuestiones de comodidad intelectual no cuestionamos como debería ser. Muchísimas gracias a todas y a todos, y al profesor Alvarenga, bienvenido, y quisiera que todos les tengamos nuevamente un caluroso abrazo y aplauso. Bien, buenas noches a todas y a todos. Es una felicidad estar aquí con ustedes. Agradezco, por supuesto, a la Universidad de Costa Rica por la invitación y agradezco en especial a mi amigo profesor Carlos Peralta por la invitación, por el soporte y por estar acá con ustedes. En realidad, mi propuesta es muy sencilla. Tratar de un tema que es complejo, sí, pero mi objetivo principal es proponer algunas preguntas a ustedes para que nos pongamos a pensar sobre cuestiones que son muy relevantes hoy en día en derecho ambiental para ustedes que tienen el objetivo de producir una visión compleja del derecho ambiental sobre todo. El tema entonces es repensar el derecho ante la crisis ecológica. Los ODS, las metodologías del diálogo, es mi propuesta, metodologías del diálogo entre saberes y la democracia ambiental. Entonces, hay aquí 3 preguntas que me parecen fundamentales y que gustaría de presentar a ustedes. Primera, ¿hay una crisis ecológica? Es la primera pregunta. 2, si esa crisis existe, ¿cuál camino metodológico y científico elegir, sobre todo el derecho ambiental, ante ella? La pregunta 3, ¿cuál es el sentido? Una pregunta profundamente ética. ¿Cuál es el sentido del derecho en ese contexto? Muy bien, la primera pregunta. Crisis ecológica, ¿se trata de una realidad o de una fantasía? Muy bien, tenemos acá algunas informaciones que nos permiten reflexionar sobre la pregunta. Una información importante es claro que la temperatura media del planeta alcanzó niveles récord en los últimos años. Estamos hablando, por tanto, de los cambios climáticos, que es un dado, una información central que proviene de la ciencia hoy en día. Claro, hay otros procesos como la pérdida de biodiversidad. Involucrada con ese proceso hay la devastación de los bosques, que es un tema que va a merecer la atención de mi colega Pedro Curvelo. En síntesis, el hecho es que la humanidad consume recursos hoy equivalentes a más o menos 1,7 planetas Tierra cada año. Estas informaciones nos traen un mensaje sobre acerca de la dimensión ecológica de la crisis ambiental que vivimos hoy en día. Pero a continuación hay un problema social muy importante también, porque las poblaciones, la gente,
experimenta de manera desigual los efectos de la crisis ecológica. Ahí estamos hablando, por lo tanto, de un problema de injusticia ambiental. Miles de millones de personas viven hoy en zonas vulnerables a los cambios climáticos. Y la pregunta que podemos plantear es la siguiente: ¿hay democracia ambiental en un mundo así? Se trata aquí de la dimensión social de la crisis ambiental o de la crisis ecológica. Por otro lado, lo que se refiere al patrimonio cultural, que es una dimensión importante también del medio ambiente, hay que considerar que decenas de sitios del patrimonio mundial de la UNESCO enfrentan hoy en día amenazas importantes que están relacionadas a los cambios climáticos. Y hay, a continuación, pérdida de paisajes culturales y también de conocimientos tradicionales. Entonces, la pregunta que podemos hacer de nuevo es la siguiente: crisis ecológica, realidad o fantasía. Hay aquí una recomendación a ustedes de una película muy interesante, de un fotógrafo francés, creo yo, llamado Yann Arthus-Bertrand, Home. Es una película muy interesante porque se trata de una articulación muy interesante de las diferentes dimensiones de la crisis ecológica. La pregunta 2. Si esa crisis existe, ¿cuál camino metodológico, científico y jurídico elegir? Estamos hablando ahora de las metodologías para pensar y actuar en el derecho y sobre todo, de modo específico, en el derecho ambiental. Cuando pensamos en ese tema, pensamos en los caminos que tenemos ganas de seguir como investigadores o como profesionales del derecho ambiental y del derecho en general. Y claro, para seguir un camino hay que tener antes un mapa o un conjunto de ideas básicas para planificar el camino, para planificar el método de pensar y de actuar. Se trata, por tanto, de elegir una epistemología que es como si fuera un método para componer otro método, para elaborar y pensar nuestros más concretos modos de pensar, de trabajar y de caminar por los senderos de las ciencias. Creo yo que en derecho y también en otros campos del saber, los problemas nos presentan diferentes niveles de complejidad. Pero los problemas en derecho ambiental son siempre problemas complejos y que necesitan, por supuesto, y por motivos de proporcionalidad epistemológica y metodológica, formas complejas o sistémicas de pensar. Y hay aquí un conjunto de pensadores, de autores muy interesantes que nos ayudan a pensar el derecho de una manera más compleja. Ulrich Beck, Edgar Morin, Enrique Leff, Ken Wilber, que es un pensador que a mí mucho me gusta, Fritjof Capra y Emanuele Coccia, entre otros pensadores. Y estamos tratando aquí de metodologías que involucran un diálogo de saberes, metodologías, por lo tanto, inter o transdisciplinarias. A mí me encanta una forma de pensar que llamo epistemología del paisaje o epistemología del suelo. ¿Por qué? Porque se trata de una manera de pensar los problemas jurídicos y particularmente los problemas del derecho ambiental desde el lugar, desde el local, el territorio, el ambiente y sobre todo es el paisaje, que es un concepto
muy interesante, es esencialmente un concepto muy complejo. Se trata, por lo tanto, de comprender la complejidad de los problemas ambientales a partir de nuestros pies y sentidos en el paisaje, que es algo profundamente diferente de analizar los problemas jurídicos desde una perspectiva restricta a la ley o desde nuestras oficinas de trabajo. ¿Qué camino seguir entonces lo que respecta a las metodologías para pensar y actuar en el derecho? Metodologías, por supuesto, de un diálogo, de una escucha democrática, claro. Metodologías que involucren el intercambio de conceptos, que involucren la integración de saberes, que es algo profundamente diferente de poner y analizar los problemas en compartimientos o cajones cerrados. ¿Y por qué hacer eso? ¿Por qué elegir el camino inter o transdisciplinario en el estudio del derecho? Hay aquí 3 razones que me parecen muy importantes, centrales. La primera es que el derecho puede comprender sus propias limitaciones y contradicciones ante los problemas que se propone a tratar en el contexto de la crisis ecológica. 2. Los profesionales del derecho pueden abandonar la visión reductiva según la cual las leyes tienen buenas respuestas para todo. Se trata, por tanto, de una visión más allá del positivismo jurídico. 3. El derecho puede nutrirse de conceptos relevantes cuyo desarrollo se da en otros campos del conocimiento. Repito, cuyo desarrollo se da en otros campos del conocimiento. Por ejemplo, los conceptos de paisaje, del patrimonio geológico, del patrimonio cultural, entre otros ejemplos. Y aquí una pregunta que me parece fundamental a nosotros, que es una pregunta que tiene que ver con la ética y sobre todo con la ética ambiental. ¿Cuál es el sentido del derecho en ese contexto? Y aquí les pido permiso para leer, para la lectura de un pequeño texto que a mí me encanta, de un autor brasileño llamado Rubem Alves, que es un minero, así como yo. Rubem Alves así escribió. Wright Mills, un sociólogo sabio, comparó nuestra civilización con una galera que navega por los mares. En las bodegas están los remeros. Reman con una precisión cada vez mayor. Cada nuevo día reciben remos nuevos, más perfectos. El ritmo de las remadas se acelera. Saben todo sobre la ciencia de remar. La galera navega cada vez más rápido, pero cuando se les pregunta por el puerto de destino, responden los remeros: el puerto no nos importa. Lo que importa es la velocidad con la que navegamos. Wright Mills utilizó esta metáfora para describir nuestra civilización mediante una imagen plástica. Se multiplican los medios técnicos y científicos a nuestra disposición que hacen que los cambios sean cada vez más rápidos, pero no tenemos ninguna idea de hacia dónde navegamos. ¿Hacia dónde? Solo un navegante loco o perdido navegaría sin tener idea de hacia dónde se dirige. En relación con la vida de la sociedad, esta contiene la búsqueda de una utopía. Utopía, en el lenguaje común, se usa como un sueño imposible de realizar, pero no es eso. La utopía es un punto inalcanzable que indica una dirección. Mário Quintana, otro brasileño, explicó la utopía con un verso: si las cosas
son inalcanzables, pues bien, no es motivo para no quererlas. Entonces, aquí tenemos una imagen representativa de eso. La pregunta es, ¿cuáles son las utopías éticas del derecho ambiental? Y aquí me acuerdo de palabras de un estudioso muy representativo del derecho ambiental en el siglo XX, que es Michel Prier. Él nos dice que desde sus orígenes el objetivo del derecho ambiental no era solamente regular el medio ambiente, sino contribuir a la reacción frente a la degradación ambiental y al agotamiento de los recursos naturales. Toda norma ambiental a priori tiene por finalidad una mejor protección del medio ambiente. Y hay, por supuesto, otros objetivos importantes que necesitamos discutir, debater sobre el derecho ambiental. La democracia ambiental, la justicia ambiental y, esencialmente, una pregunta que me parece muy relevante es la siguiente. Un derecho ambiental para adaptarse a la realidad, a la crisis ecológica o para transformarla. En ese contexto creo que podemos comprender los ODS, que me parece son como si fueran utopías para repensar, para reinterpretar y para nuevas formas de comprender el derecho ambiental en un contexto de crisis ecológica. Y la pregunta que me gustaría dejar a ustedes, proponer, plantear es la siguiente. Los ODS, ¿se trata de una utopía, de un nuevo sentido o tal vez de un mapa metodológico para la interpretación e implementación del derecho? A mí me encanta, me gusta más proponer preguntas que proponer respuestas. Creo que no las tengo. Agradezco por la atención de ustedes. Les pido disculpas por mi español. Empecé a estudiar hace poco tiempo. Es una alegría estar con ustedes. Muchas gracias. Muy obrigado. Estoy a disposición. Sí. Bien, como pudieron ver, yo creo que el profesor Luciano es bastante modesto, porque el español es perfecto, ¿verdad? Sumamente claro, sumamente pausado, y vean cómo nos recuerda mucho de aquello que analizamos en su momento en los diferentes cursos de métodos de investigación, cómo abrirse ese diálogo interdisciplinario, que el profesor Luciano lo tiene tanto en sus estudios de maestría como doctorado, porque además él tiene sus estudios de posgrado en ciencias naturales. Además de una persona que trabaja en el derecho, él tiene formación en ciencias naturales, tiene múltiples estudios a nivel de doctorado, postdoctorado, en Portugal también, en Évora, en Miño, en fin, es un estudioso constante, además de una persona con una sensibilidad, ¿verdad?, espiritual que definitivamente hacen que sus trabajos sean diferenciados. Y el español que él dice que está aprendiendo a hablar, en realidad es curioso porque él es un autodidacta en español y practica incluso bastante español con mi hijo Lucas, que tiene 11 años y que le tiene un enorme aprecio, ¿verdad? Y yo creo que la exposición fue sumamente clara, provocativa, y que nos hace pensar también cómo esos ODS, que son norte y orientación incluso para proyectos en esta universidad y en el quehacer universitario, están con un plazo ya corto de validad, ¿verdad? Están con menos de 4 años, ¿verdad?, para tratar de que alcancemos objetivos que no rompan estos llamados límites biofísicos del planeta, que parece que poco a poco nos vamos acercando de manera irreflexiva y sin pensarlo, ¿verdad? Creo que son excelentes las preguntas que nos formula para después de tener un saludable debate entre todos los que están aquí presentes. Ahora le doy la palabra al también querido amigo, colega, investigador, coordinador del YEMAYI, y así como el profesor Luciano, ambos, no lo dijimos, pero ambos son investigadores del grupo aquí de Costa Rica, el GPDS. Ambos son miembros prácticamente permanentes desde la creación del grupo de pesquisa. El profesor Pedro, de la Universidad Federal Fluminense, también tiene estudios interdisciplinarios. Tuve el placer y el orgullo de compartir
un curso en nuestro programa de doctorado en la querida Universidad del Estado de Río de Janeiro sobre Derecho Ambiental. Él además en ese momento cursaba la maestría en Sociología Jurídica y luego hizo su doctorado en Derecho de la Ciudad, ¿verdad, Pedro? Entonces también son estudios interdisciplinarios. Él nos va a hablar sobre bosques, clima, derechos humanos, y haciendo un link con lo que habló el compañero Luciano Alvarenga. También nos va a hablar sobre esas perspectivas de los ODS y cómo esos ODS, a partir del pensamiento complejo, pueden contribuir para una sociedad sustentable, ¿por qué no para un pacto cosmopolita que pareciera que con la situación actual geopolítica que tenemos, ¿verdad?, a nivel bélico, pareciera a veces que parece más distante, ¿verdad? Pero los esfuerzos académicos que se hagan para superar esas barreras, ¿verdad?, que los seres humanos colocamos, son importantes, son relevantes. Entonces, les pido también que le demos un muy fuerte aplauso al profesor Curbelo. Buenas noches a todas y todos. Bueno, intentaré respetar el tiempo. Bueno, antes de todo, unas palabras introductorias. Me gustaría, primeramente, saludarles a todos que están acá, nosotros, los demás que están compartiendo esa mesa, esa tablet conmigo hoy. Bueno, el profesor Carlos Peralta, que es un amigo y un investigador muchísimo competente, el profesor Luciano Alvarenga, que viene con esta charla grandísima, impresionante, le felicito, el profesor Luis Diego Hernández, que vengo de conocer, y también saludar a los ahora investigadores Marisol Chinchilla y Miguel Blanco, que es una buena oportunidad, una satisfacción, perdón, seguirles, ver su evolución. ¿Qué es eso que me dio? Bueno, Miguel, dame unos minutos más que voy a cambiar la presentación todavía, ¿ok? A ver, entonces, ¿vamos? No vamos. A ver, bosques, clima, aquí, lo encontré, ok, presentación, desde el principio, ok. Entonces, tengo la misión de compartir con ustedes esta presentación acerca de los bosques, su relación con los derechos humanos y los ODS. Okay. Entonces, ¿qué representan los cambios climáticos? Yo creo que Luciano ya lo ha puesto planteado de forma muy competente. Es un reto, un desafío para toda la humanidad, ¿verdad? Y algo que es una realidad, ¿no?, que ya está afectando a los derechos humanos, al goce de derechos humanos, la vida, la salud, la alimentación, la vivienda adecuada. Todo eso está siendo ya hoy impactado por los cambios climáticos. Entonces, tenemos acá algunos reportes, algunos documentos que ya lo menciono de manera expresa, lo que estamos intentando reaccionar y lo que estamos intentando construir acá. Por ejemplo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas tiene un reporte acerca de los derechos humanos y su relación con los cambios climáticos, y eso por algunas razones. La primera es que tenemos que pensar de forma interdisciplinaria y fuera de las cajitas, y eso quiere decir que si pensamos una protección ambiental y climática que no tenga en cuenta los demás derechos humanos, puede ser, hay una probabilidad que hagamos una injusticia, que profundicemos injusticias sociales, socioambientales,
con la excusa de intentar hacer frente al cambio climático. Y eso no se justifica. La otra es que muchas veces la mejor manera de enfrentar a los cambios climáticos es justamente mirando a las desigualdades y a las vulnerabilidades socioambientales. Es decir, que para hacer frente a los cambios climáticos, la mejor manera es garantizar a los derechos humanos, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a la movilidad, etcétera, etcétera. Esa discusión tiene un punto de partida con los proyectos llamados de RED, Reduction Emissions for Deforestation, reducción de emisiones por la deforestación evitada. Esos proyectos empezaron a crecer en número, a agrandizar en número, y igual, al mismo tiempo, empezar a agrandizar algunas denuncias, algunos cuestionamientos de que se estaban haciendo el planteo, se estaban sembrando especies invasoras en tierras indígenas, se estaban sembrando especies no locales con daños a la biodiversidad y a la sociobiodiversidad, porque por detrás de la biodiversidad existe una sociodiversidad, es decir, maneras distintas de pensar y existir que las tenemos que respetar. No se puede hacer, y además porque por la mañana estuvimos juntos, no se puede hacer una defensa del medio ambiente excluyendo a las personas como si la naturaleza fuera algo intocado, como si no hubiera nadie, porque los pueblos de los bosques están ahí, los pueblos tradicionales, los pueblos indígenas, y ellos son responsables por ayudar a mantener los bosques, la vida, la biodiversidad, etc. Entonces, como estaba diciendo, la implementación de los derechos humanos es algo que va a añadir, tornar mejor, más fácil la implementación de políticas ambientales y climáticas. No es que una cosa tenga que excluir la otra, justo al revés. Y por eso el enfoque de los ODS es algo tan importante. Bueno, podemos hablar acá de una forma muy rapidita, muy sencilla, de los acuerdos internacionales que tenemos en materia de cambio climático. La Convención de 92 de Naciones Unidas es una convención cuadro, una convención paraguas, bajo cual tenemos tratados específicos, como por ejemplo hubo el Tratado de Kioto y ahora el Tratado de París, el Acuerdo de París. Tiene como objetivo lograr que nos adaptemos a los cambios ya esperados y hacer con que los cambios no sean drásticos suficientes a punto de presentar riesgos a la humanidad, a los sistemas alimentarios, etc. Eso ya estaba escrito en 92, hace más de 30 años. El punto más reciente de la historia ahora es el Acuerdo de París. Fue su objeto de muchas críticas porque reemplazó, sustituyó la lógica de Kioto, que tenía metas cuantificables, por metas autodesignadas por los propios países. Entonces, los países preparan sus NDCs, National Determined, ahora me huyó la última palabra, sus contribuciones, contributions, ok. Contribuciones nacionales designadas con bases en sus estudios, inventarios y políticas. Pero, cabe decir que los esfuerzos no parecen estar yendo en la dirección cierta porque las emisiones están grandizando. Tuvimos un periodo en el mundo donde las emisiones cayeron, fue el periodo de la pandemia, y después las emisiones volvieron y ahora estamos con niveles como por ejemplo 2023, si me acuerdo bien, fue año récord
de emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso no es una buena señal, ¿verdad? Porque el tiempo se nos agota, el tiempo se nos escapa. Estamos cerca cada vez más de puntos de no retorno. Así se dice, puntos de no retorno. Ok. Un punto positivo del Acuerdo de París es que menciona de forma expresa en su preámbulo que la implementación de las políticas climáticas debe tomar en consideración a la implementación de derechos humanos y distintas visiones del mundo. Por ejemplo, menciona la palabra Pachamama, que viene de los pueblos indígenas, sobre todo de los andinos. Ahí está. Las partes deberán respetar y promover, tener en cuenta en sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, las personas en situaciones vulnerables, derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional. Y uno puede decir, oh, quizás sea de más. No, porque la manera como estamos explotando el planeta se sostiene por las desigualdades sociales, de género, etcétera, etcétera. Y eso con datos lo podemos decir. Hice una pesquisa hace unos años en una ciudad donde estaba Volta Redonda. Tenía 4 cooperativas, en 3, en número, la gran mayor parte de las personas que estaban trabajando con reciclaje en esas cooperativas de residuos eran mujeres, pero no había un baño para mujeres. Y eso hay que llevar en consideración. No se puede implementar políticas ambientales climáticas sin efectivar a los derechos humanos y sin enfrentar a las desigualdades que están ahí. El hecho de que tenemos mucha basura por ahí acumulada, dije por la mañana, tiene que ver con el hecho de que la basura está siempre lejos de nosotros. Si la basura estuviera acá, una montaña de basura, íbamos a hacer algo. Pero como la basura está lejos, donde vive la gente pobre, no se hace nada. Se tira la basura y la basura está ahí creciendo, 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 contaminando a todos nosotros. Entonces, cuando dice el Acuerdo de París que tenemos que tomar en cuenta, llevar en consideración los derechos humanos, es porque en verdad no podrá haber solución verdadera, definitiva, si no hacemos frente a los cambios climáticos teniendo en cuenta esos aspectos. Y eso está en muchos documentos. Por ejemplo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas hizo un reporte sobre derechos humanos y cambios climáticos, diciendo que tenemos que enfrentar a los cambios climáticos, garantizar a todos la oportunidad de adaptarse, a todos, sin excepción, teniendo en cuenta sobre todo aquellos que están más vulnerables. ¿Qué ellos son ellos? Países en desarrollo y dentro de esos los más pobres, pequeños países insulares y su población, países con zonas costeras, porque la gran mayor parte de la persona vive en zonas costeras. Es un fenómeno social histórico, siempre fue así. La gente está cerca de los ríos y de la playa, del agua. El acuerdo menciona los bosques en tanto que, mientras que sumideros naturales de carbono, sumideros naturales de gases de efecto invernadero. Y tiene una visión que se pueden adoptar medidas financieras que ayuden a los bosques a mantenerse. Pero además de los bosques, ahí está la gente que vive en los bosques. El año pasado tuvimos
una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 32. Y esa opinión es un documento largo. No tengo acá la pretensión de hablar todo lo que dice el documento con ustedes. Les invito a leer, ¿verdad? Pero ha reconocido el deber de los estados de hacer frente a los cambios climáticos. Ha reconocido el impacto de los cambios climáticos en los derechos humanos. Ha reconocido que existen los vulnerables, más expuestos, y en general aquellos que tienen la huella de carbón pequeña, pero sufren los impactos de forma desproporcional. Y que los estados tienen que crear sus reglamentos, políticas ambientales correspondientes. Entonces, caminando para la parte final, los bosques son importantes porque garantizan la biodiversidad, son sumideros de carbón, garantizan muchos ODS, muchos, no solo los objetivos de los ODS climáticos. Y en los bosques está la gente que vive, fundamental. Sin ellos, los bosques no van a existir en un vacío poblacional. Los bosques van a existir con la gente que está ahí y que vive en una relación saludable y sostenible con los bosques. Y las actividades forestales pueden generar daños a los bosques, sí, pero también con esto a muchos derechos humanos, no solo climáticos, culturales, sociales. Entonces aquí tenemos algunos ODS. Yo creo que mi amigo Luciano ya ha hablado de forma clarísima sobre los ODS. Entonces acá tenemos algunos ODS que están relacionados, pero en verdad que todos están relacionados. Y eso tiene que ver con la complejidad, perdón. Eso tiene que ver con la complejidad, con el pensamiento complejo, de tener en cuenta a todos los ODS posibles involucrables en una acción climática. Los ODS tienen algunas metas específicas. Cada ODS tiene un conjunto, un paquete de metas específicas. Por ejemplo, en el ODS 13, clima, fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos, incorporación en las políticas, estrategias y planes nacionales, mejorar a la educación y sensibilización, capacidad humana institucional. Esos son metas, goals específicos que tenemos que alcanzar. Del otro lado, el ODS de la vida silvestre, el ODS de los bosques, igual tiene metas específicas. Un paquete de metas específicas, detalladas. Gestacionar sosteniblemente los bosques. Luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener a la pérdida de biodiversidad. Ese es un objetivo general que comporta metas específicas. Por ejemplo, rehabilitar las tierras y suelos degradados. Quiere decir que para garantizar la producción de alimentos no necesitamos de más desforestación. Podemos hacerlo con la recuperación de tierras que ya están degradadas. Eso es técnicamente viable. Por ejemplo, hay un ejemplo que está muy común en la parte sur de Bahía, un estado grande de Brasil. Un señor que se llama Ernest Gotch hizo una hacienda en una tierra que estaba degradada. ¿Y qué pasó? Empezó a producir en cantidad con lo que llamamos de sistemas agroflorestales, es decir, no solo una única cultura, pero culturas conjugadas que promueven un equilibrio del suelo y de los recursos que están ahí, de los nutrientes del suelo. Otro ejemplo muy interesante que viene de Brasil es del fotógrafo que nos dejó hace un rato, Sebastián Salgado. Tenía una hacienda, tenía una hacienda y esa hacienda estaba completamente degradada. Empezó a sembrar y solicitó
a la Fiscalía Ambiental que reconociera esta tierra como un área protegida. Y dijeron que, ¿cómo que vamos a hacerlo? No tiene árboles ahí, no tiene nada. Y él dijo, se pueden fiar de mí, que estoy sembrando árboles locales y especies nativas. Y existe hoy una hacienda bellísima, donde estuve personalmente, estuve ahí, y cuando se acerca de la hacienda, cae el calor, la temperatura cambia, la calidad del aire cambia, todo cambia, el microclima cambia por el trabajo que ha hecho una persona con una hacienda Sebastián Salgado. Un ejemplo importante. Entonces, es decir, que es posible recuperar suelos degradados y que no necesitamos necesariamente desforestar más para crecer, para agrandir. Acá un documento de CEPAL, que las trayectorias de disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, todas que están en los escenarios, en las simulaciones, en las computadoras, todas incluyen políticas con la disminución de deforestación, la recuperación de áreas degradadas, o sea, que los bosques son clave, parte clave de la solución. Entonces, podemos decir que los ODS incluyen los derechos humanos en la acción climática y que la acción climática no puede importar en violaciones de derechos humanos. Que los bosques son fundamentales para muchos ODS, sobre todo alimentación, el agua y el clima, pero no solo. Acá solo he traído 3. Que la protección de los bosques tiene que se hacer con respecto a los derechos culturales, sociales, y que se necesitan cambios estructurales con énfasis en la gobernanza efectiva, en la democracia ambiental, que tanto bien ha explicado mi amigo Luciano. Por fin, en este último minuto, quería decir, iba a decirlo en principio, pero se me huyó, lo olvidé. Me gustaría agradecer a la UCR, a la OAIC, a la decanatura. Lo que tenemos aquí es algo muy importante, una cooperación que se hace entre países que están, podemos decir, en el sur global, que es importante porque tenemos realidades más cercanas. Tenemos una posibilidad de cooperación que es mejor que hacer copias de lo que se hace en Europa o de lo que se hace en Estados Unidos. Nosotros tenemos que crear nuestras soluciones basadas en nuestra realidad. Por ejemplo, como se ha hecho con el Acuerdo de Escazú. Había el convenio AROS en Europa y nosotros hicimos el Acuerdo de Escazú porque acá tenemos personas en situación de vulnerabilidad, defensores de derechos humanos que son amenazados y muertos en una cantidad lamentable. No que no pase en Europa, pero en acá se pasa mucho más. Entonces, decir que tuve el honor de traer personalmente los papeles del convenio con la Federal Fluminense, una iniciativa que empezó hace muchos años con la Escuela de Química. Yo fui solo un mensajero, es un honor para mí, pero esa es una victoria, un éxito de toda la universidad, de todos los cursos, de todos los estudiantes, de todos los investigadores. Entonces, que me parece que es un momento para celebrar. Y acá con la Escuela de Derecho tenemos una cooperación hace muchos años. Creo que al menos 10 años. Y desde el 2018 que estamos haciendo este intercambio, vienen profesores de Brasil acá, el profesor Peralta y otros profesores, alumnos de Costa Rica, se van a Brasil. Y eso con el convenio ahora finalizado va a ser aún mejor, aún más fácil. Entonces, me gustaría de agradecer a todos ustedes y dejarles un mensaje importante, que la academia tiene un papel de promover el pensamiento, las soluciones, invertir en la ciencia, invertir en la academia, invertir en la cooperación, es invertir en el futuro, porque si no, vamos a pagar más caro por soluciones que son hechas en Europa, en Estados Unidos, en otros sitios,
y que además de caras, no tienen en cuenta nuestra realidad, nuestra situación. Bueno, creo que es eso. Me quedo a su disposición y muchas gracias. Obrigado. Agradecer al profesor Pedro por la instigante conferencia que dialoga mucho con lo que nos dijo el profesor Luciano, ¿verdad? Y que además parte de una idea que es importantísima, cómo cambio climático, cómo crisis ecológica nos hace repensar los derechos humanos, nos hace tratar de reconfigurar inclusive la idea de mínimo existencial de dignidad. En fin, muchas observaciones, comentarios para el debate podríamos hacer, pero eso se lo voy a dejar a nuestro moderador, al profesor Luis Diego. Ahora darle el pase a una persona que estimo mucho y de la cual tengo mucho orgullo. Yo creo que en la vida académica algo que representa orgullo, satisfacción, alegría para un docente e investigador es ver cómo estudiantes caminan sólidos, responsablemente y con un espíritu de colaboración. Y Marisol representa todo eso junto con Miguel, que son prácticamente mi mano derecha y mi mano izquierda en el GPS, junto con los demás estudiantes. Yu, que nos viene a ayudar como parte de la nueva generación. Definitivamente yo siempre digo, estudiantes, docentes, administrativos, somos parte de una misma amalgama. Y en realidad para un docente ver a una estudiante que presenta un trabajo tan bien elaborado y que además es el fruto de un trabajo de 5 años en la facultad, porque ella presentó trabajos en congresos académicos aquí y en Brasil, ¿verdad? Escribió, y en realidad esa tesis de ella es un proceso de investigación que fue madurando a lo largo de 5 años. Es decir, que yo definitivamente tengo un profundo orgullo por su trabajo, no solo por su tesis, y además por su calidad humana, por lo que la caracteriza como persona. No voy a decir el título para dejarla que ella nos haga sus observaciones, sus apreciaciones. Es decir, que se trata de un título bastante provocativo y diferente, porque son los derechos de la naturaleza en el nuevo paradigma del antropoceno. Felicitarla nuevamente y darle una cordial bienvenida, ya en calidad de colega y de investigadora también de nuestra queridísima unidad académica. Venga por aquí. Un fuerte aplauso para ella también. Bueno, buenas noches a todos y todas. El día de hoy yo les voy a exponer mi trabajo de investigación, el trabajo final de grado, titulado Los derechos de la naturaleza como nuevo paradigma jurídico en el antropoceno, parámetros para el reconocimiento de los ríos como sujetos de derechos a partir de los casos de los ríos Atrato y Vilcabamba. Primero contarles que, como decía el profesor Peralta, este fue un proceso de investigación que yo desarrollé a lo largo de todos mis años en la facultad, también como estudiante, integrante del grupo de pesquisa, Derecho y Sustentabilidad, y el profesor Peralta fue el orientador de este trabajo final de grado, y también a raíz de estas relaciones de cooperación, el profesor Pedro Curbelo, que se encuentra acá, también formó parte del tribunal que estuvo presente en la defensa del trabajo final de grado. Entonces es agradecer por esos lazos de cooperación académica que nos han permitido hacer mucha investigación. Bueno, en primera instancia decir que la relación entre la humanidad y el entorno natural se ha desarrollado, se ha transformado a lo largo del tiempo. Es entonces que en este contexto el sociólogo Ulrich Beck propone la idea de sociedad de riesgo, en donde los riesgos ambientales se han convertido en transfronterizos, sinergéticos y con efectos desiguales. Además, los seres humanos nos hemos convertido en una principal fuerza de cambio geológico en la Tierra, induciendo así al antropoceno, denominado por Paul Crutzen y Eugene Stormer. Pero el antropoceno no solo debe verse como una nueva área geológica, sino que también, según lo que nos explica Manuel Arias Maldonado, es una época histórica que permite hacer como una separación entre la historia natural y la historia de la humanidad. También es importante resaltar que los estudios de la ciencia planetaria
han puesto en evidencia que las actividades humanas están transformando el planeta, están creando riesgos ambientales que pueden no tener una solución. Es entonces que en este contexto el derecho ambiental comenzó a edificarse en la primera década de los 80 del siglo XX y surgió así la noción del desarrollo sostenible con la pretensión de equilibrar 3 elementos, que son el económico, el social y el ambiental. Pero en este contexto, el desarrollo sostenible pareciera no dar una respuesta a la complejidad de la crisis ecológica. Es entonces que desde la academia nos encontramos ante un quiebre paradigma que exige ser discutido a partir de una idea de complejidad y de transdisciplinariedad en un diálogo en diferentes áreas del conocimiento. También decir que en América Latina el avance en el reconocimiento de estos nuevos paradigmas ha sido impulsado por las cosmovisiones de los pueblos tradicionales que muestran una relación diferente con la naturaleza. En la investigación yo me planteé varios objetivos, pero el principal es determinar los parámetros necesarios para la construcción de un nuevo paradigma jurídico-ambiental que permita el reconocimiento no solo de los valores intrínsecos de la naturaleza, sino también fortalecer los derechos humanos y garantizar la resiliencia de la biosfera. Ahora bien, cada uno de estos objetivos se desarrolla dentro de una estrategia metodológica diferente. En la investigación se utilizó una metodología cualitativa, un método deductivo y se desarrolló a partir de un nivel descriptivo explicativo. Además, se utilizaron diferentes métodos de investigación para elaborar los diferentes objetivos, como el histórico, el sistemático, el dialéctico y comparativo, además del hermenéutico. Es importante resaltar que la investigación adoptó también el paradigma de complejidad propuesto por Edgar Morin en el sentido de que no solo se aborda el objeto de estudio desde una perspectiva jurídica, sino que además involucra diversas disciplinas como la economía, la política y la filosofía. Respecto a los casos de estudio, es importante considerar que estos nos permiten entender cómo se pueden aplicar los diferentes paradigmas en una realidad socioambiental determinada. Entonces, con esto lo que se buscó es analizar cómo se incorporan los paradigmas ecocéntricos o biocéntricos, cuál es la relación que existe entre los derechos humanos y el equilibrio ecológico, cómo se realiza el análisis de las perspectivas de justicia, no solo intergeneracional e intrageneracional, sino también interespecies, y cómo se aplican las diversas disposiciones, tanto del derecho constitucional como del derecho internacional. Respecto al contexto de crisis ecológica, es importante decir que el desarrollo económico y social a lo largo del tiempo se ha producido sin observar estos límites propios que fija el entorno natural. Es entonces que con el paso de la primera a la segunda modernidad, estos riesgos ambientales que hablaba al principio se han potenciado, en donde se da una mezcla de una crisis económica, social y política. Es entonces que la sociedad de riesgo busca lidiar con aquello que es incierto, también desconocido, y lo que es contingente, y a lo cual el sistema jurídico no tiene una respuesta. Es entonces que persiste este dualismo cartesiano que desconoce que la humanidad es parte del entorno natural y que los seres humanos necesitamos de un ambiente equilibrado para poder desarrollarnos. Según lo que explica Oz, además, existe una crisis del vínculo y una crisis del límite al no saber qué es lo que nos une y qué es lo que nos separa de la naturaleza. Ahora bien, podemos preguntarnos cuál es la relación que existe entre el equilibrio ecológico y los derechos humanos. A partir de esto, los estudios de la ciencia planetaria, que son desarrollados por el científico Johan Rockström a partir de un estudio inicial en el año 2009 y que se ha ido actualizando a lo largo del tiempo, han demostrado que las actividades humanas están afectando los ecosistemas a tal punto de amenazar su capacidad de resiliencia. Es entonces que estos límites planetarios representan los procesos esenciales que realiza la biosfera y que además se encuentran interconectados, es decir, cuando se traspasa uno de los límites planetarios también se afecta a los demás. En este sentido, el año pasado se publicó un estudio actualizado que establece que ya se han traspasado 7 de los 9 límites planetarios, lo cual pone en riesgo el equilibrio ecológico. Ahora bien, también es importante resaltar, como mencionó el profesor Pedro, que el año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva, que es la 32 del 2025, en donde no solo reconoce el derecho a un clima estable, sino que también es la primera vez que
un tribunal regional de derechos humanos reconoce que los ecosistemas tienen que tener derechos, a partir de una manifestación del principio de interdependencia de los derechos humanos y también a partir de una interpretación sistemática y evolutiva que se realizó de la Convención Americana de Derechos Humanos y también del Protocolo de San Salvador. Ahora bien, respecto a la evolución del desarrollo sostenible, acá pueden ver como una línea de tiempo que tiene varios antecedentes, como por ejemplo el libro de la primavera silenciosa de Rachel Carson, que nos muestra esta ruptura que existe entre el ser humano y el entorno a partir del uso de agroquímicos que se potenció en Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial en una lucha contra las plagas. Pero el desarrollo sostenible se fue teniendo una evolución a lo largo del tiempo, que inicia con el informe del Club de Roma, los límites de crecimiento, la conferencia de Estocolmo, el informe de Brundtland, la conferencia de Río 92, la conferencia de Río +20 y que tiene como una evolución o un avance con los objetivos del desarrollo sostenible. Es entonces que lo que se buscó fue construir el desarrollo sostenible a partir de 3 pilares, que son el económico, el social y el ambiental. ¿Para qué? Para garantizar los derechos no solo de las generaciones presentes, sino también los derechos de las generaciones futuras, aplicando la perspectiva de justicia intrageneracional e intergeneracional. Según lo que explica el economista Ignacy Sachs, esta evolución del desarrollo sostenible lo que permitió fue la apropiación efectiva de las 3 generaciones de derechos humanos, que son los derechos civiles, económicos, políticos, sociales y culturales. Ahora bien, también en la investigación se realizó un análisis dialógico del desarrollo sostenible a partir de involucrar también la idea de sustentabilidad fuerte, y es que el modelo de desarrollo sostenible no cuestiona este paradigma extractivista que explota la naturaleza sin ningún límite y lo que hace es perpetuar esta construcción social de la naturaleza como objeto. Es entonces que se trae este diálogo con la noción de sustentabilidad fuerte como un paradigma emergente que busca precisamente no solo incorporar el aspecto económico, social y ambiental, sino que involucra otros aspectos como políticos, culturales, para reconstruir este orden de la vida mediante la inclusión de diversos lenguajes de valoración. También podemos cuestionarnos por qué resulta necesario confrontar este paradigma antropocéntrico dominante. Y es que la complejidad de los problemas ambientales, que son característicos de la segunda modernidad, como explicaba, precisan esta reflexividad que sea capaz de permitir crear un nuevo marco epistemológico a partir de este diálogo de saberes que debe tener el derecho con diversas disciplinas para superar esta separación entre el ser humano, la naturaleza y la cultura. Es entonces que aquí podemos discutir cómo se da la transición de pasar de una naturaleza objeto a una naturaleza sujeto. Según lo que explica Friedrich Capra, los paradigmas son una constelación de conceptos, valores, percepciones y prácticas compartidos que nos permiten entender una realidad concreta. Es entonces que la racionalidad científica de la modernidad lo que hizo fue promover una ilusión de un ser humano como superior y distante de la naturaleza, y también un contexto de conquista y explotación en donde el ser humano se transformó en el principal agente de cambio geológico. Pero según lo que nos explica Trischler, el antropoceno no solo debe verse como una era geológica, sino que también tiene un componente cultural muy importante al establecer como una herramienta para poder cuestionar también esta separación entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Es entonces que este paradigma antropocéntrico coloca al ser humano como único sujeto de valor por el simple hecho de su existencia, mientras que la naturaleza se ve como un objeto de valor y explotación. También la activista y ecofeminista Vandana Shiva nos dice que la humanidad se desenvuelve en un entorno natural que es visto desde una perspectiva fragmentada y solo desde una visión utilitarista, es decir, para la satisfacción de las necesidades del ser humano. Respecto al reconocimiento de estos nuevos paradigmas, tenemos diversos referentes epistemológicos que nos permiten entenderlo, como Arne Naes, que fundó la idea de ecología profunda, que es una de las bases mediante las cuales permitió el reconocimiento de estos nuevos paradigmas. Y es que en palabras de Capra, la ecología profunda reconoce el valor intrínseco que tienen todos los seres vivos
que forman parte de una hebra de la trama de la vida. También tenemos otras perspectivas como la ética de la tierra, que fue propuesta por Aldo Leopold, que lo que establece es que este valor debe otorgarse a todos los integrantes de la comunidad de la tierra, y desde una perspectiva más científica, Lovelock propone la hipótesis de Gaia, en donde explica que esta es una identidad viva y autorregulada que lo que hace es permitir la vida en el planeta. También Alberto Acosta, que es uno de los principales exponentes del reconocimiento de estos nuevos paradigmas en América Latina, nos explica que el derecho puede tener un nuevo rol, es decir, puede tener un rol dominador o emancipador. En este sentido, los nuevos paradigmas se colocan como una herramienta emancipadora frente a esta crisis ecológica que nos permite poder plantear diversas respuestas ante este contexto. Acá explicar un poco la diferencia entre los diferentes paradigmas, como el ecocentrismo, que en síntesis reconoce los valores intrínsecos desde una perspectiva más amplia, es decir, en relación con los ecosistemas y sus funciones ecológicas. Mientras que el biocentrismo es más acotado y otorga un estatus moral y valor propio, pero a todos los seres vivos. Acá podemos traer como, por ejemplo, el reconocimiento de los derechos de los animales, que es propuesto también por el filósofo Peter Singer. Y por otra parte, los derechos bioculturales se basan como esta relación holística e inseparable que tienen los diversos pueblos tradicionales con la diversidad biológica y la identidad cultural. Ahora bien, en esta última parte de la investigación se analiza cómo el litigio ecológico puede ser un instrumento para el reconocimiento de diversos paradigmas. Y es que la crisis ecológica posee múltiples aristas, por lo que no puede ser abordada desde una perspectiva de un derecho ambiental que sea fragmentado, antropocentrista e individualista. Es entonces que el litigio ecológico se ha convertido en una herramienta para exigir nuevos derechos, no solo relacionados con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sino también, por ejemplo, derechos como a un clima estable. En muchos casos, estos litigios ecológicos también adquieren una dimensión estratégica. Lo que quiere decir esto es que no solo se quedan como los efectos que pueda producir en el caso concreto, sino que lo que pretenden es tener un efecto más amplio y poder realizar una modificación en los ordenamientos jurídicos. Ahora bien, ¿qué exige este contexto de crisis ecológica en el antropoceno? Precisamente el reconocimiento de estos nuevos paradigmas que otorgan el valor intrínseco a la naturaleza. Según lo que nos explica Eduardo Gudinas, también implica cambiar ideas que están muy arraigadas dentro del derecho, por ejemplo, como sujeto, justicia e incluso también la idea de ciudadanía. Y según lo que nos explica el profesor brasileño Roberto Farroso, los tribunales constitucionales tienen un rol fundamental en la consolidación de una nueva hermenéutica, es decir, que no se tienen que ver como simples aplicadores del derecho, sino que a partir de la aplicación de una hermenéutica jurídica ambiental, los tribunales constitucionales crean el derecho. Y justamente a partir de esto debe darse la participación de diversos actores sociales con diversas cosmovisiones. Respecto a los casos de estudio, el primero de ellos es el de Río Vilcabamba, que se encuentra en Ecuador. El contexto de este caso es que el gobierno provincial de Loja inició la ampliación de una carretera que conecta a dos municipios, que es el de Vilcabamba. Y además lo que se planteaba aquí es que se realizó esta ampliación de la carretera sin contar con el debido estudio de impacto ambiental y sin considerar cuáles eran los efectos que iban a tener para las personas que habitan aquí. Es entonces que se valoran aspectos como la contaminación del agua, la alteración de caudal, el aumento de riesgo de inundaciones y también la afectación que se dio a las propiedades circundantes. Es entonces que dos personas que habitan en esta comunidad plantearon una acción de protección donde se busca que se reconozcan los derechos de la naturaleza, que además es importante resaltar que estos están garantizados en la Constitución de Ecuador del 2008 mediante una reforma constitucional que se realizó a partir de la inclusión de las cosmovisiones de los diversos pueblos tradicionales. En síntesis, decir que este es el primer caso exitoso de aplicación de una reforma constitucional que reconoció los derechos de la naturaleza. ¿Y cuáles son esos derechos? El derecho al mantenimiento y a la regeneración de su estructura, funciones y procesos esenciales. También se aplicaron principios muy relevantes para el derecho ambiental, como lo es el principio precautorio,
En la sentencia también se hacen referencias al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y a las cosmovisiones de estos pueblos tradicionales que precisamente recoge la Constitución ecuatoriana. Es entonces que de esta forma se incorpora una visión de una justicia no solo intergeneracional y transgeneracional, sino también interespecies. Respecto al caso del río Trato, que también es sumamente interesante, este se encuentra en Colombia y el contexto de este caso es que desde hace varios años en este municipio que se llama El Chocó se desarrollaron actividades de minería ilegal a gran escala y también de deforestación masiva que provocaron una afectación a los derechos de todas las poblaciones que habitan en este lugar. Es entonces que el conflicto plantea la existencia de una crisis humanitaria y ambiental que viola esos derechos humanos de las comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan en el Chocó. Es entonces que en este caso una ONG planteó una acción de tutela en representación de las comunidades de El Chocó para hacer efectivo el cumplimiento de estos derechos humanos. En este caso, que también es interesante porque la Constitución política colombiana, a diferencia de la ecuatoriana, no reconoce expresamente el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, sino que el Tribunal Constitucional lo que hizo fue aplicar una hermenéutica jurídica ambiental en donde introdujo este concepto de derechos bioculturales que expliqué anteriormente en referencia a cuál es la relación que tienen las comunidades tradicionales que habitan en el Chocó con el río, con la forma que tienen ellos de desarrollarse y también con sus costumbres y cosmovisiones. Se hizo un análisis también del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en una triple dimensión, entendido como un principio orientador, pero también como un derecho fundamental y como una obligación que tiene el Estado de garantizar. También el Tribunal Constitucional colombiano trae dos conceptos importantes que son la constitución ecológica en el sentido de involucrar todos estos parámetros o aspectos que tienden a garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, pero también una constitución cultural en el sentido de poder proteger y garantizar los derechos de los pueblos tradicionales. En esta decisión también se incorporó las diversas perspectivas de justicia, es decir, la intergeneracional, la transgeneracional y la justicia interespecies. En síntesis, en estos casos, podemos decir que a través de un activismo judicial y una hermenéutica jurídica ambiental sólida es posible realizar esta transición hacia el reconocimiento de nuevos paradigmas en un contexto de crisis ecológica. También que existe una relación directa entre el equilibrio ecológico y los derechos humanos en el sentido de que un adecuado ambiente sano es necesario para la garantía de todas las libertades. También se plantean nuevas perspectivas de justicia a partir del reconocimiento de los valores intrínsecos de la naturaleza y también trae la importancia de la interpretación y la aplicación no solo de disposiciones constitucionales, sino también del derecho internacional ambiental y del derecho internacional de los derechos humanos. En conclusión, los derechos de la naturaleza como un nuevo paradigma jurídico ambiental en el antropoceno se enmarcan dentro de un contexto de riesgo que muestra una crisis ecológica a partir de la sobrecarga planetaria realizada a partir de las actividades humanas. Y podemos decir que si bien el desarrollo sostenible permitió el nacimiento y la consolidación del derecho ambiental internacional y también del reconocimiento del derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en este contexto es necesaria la transición hacia un cambio de paradigma y que precisamente estos nuevos paradigmas ecológicos permiten no solo el reconocimiento de los valores intrínsecos de la naturaleza, sino también la garantía de todos los derechos humanos y que el litigio ecológico se ha consolidado como un instrumento para la exigibilidad no solo de los derechos humanos, sino también para el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Esas son las reflexiones que yo quería compartir el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a Marisol, felicitarla nuevamente por su excelente trabajo. Y ahora le doy la palabra, sin más preámbulo, al colega, querido profesor de la Cátedra de Derecho Ambiental, coordinador de la Fiscalía Ambiental, el profesor Luis Diego Hernández, para que en su calidad de moderador venga a hacer las reflexiones finales de nuestro encuentro del día de hoy. Bueno, buenas noches a todos y todas. Yo quería hacer realidad lo que los
distinguidos profesores brasileños nos vinieron a proponer el día de hoy que era un diálogo, pero bueno, por el tiempo que nos queda, tal vez podemos sintetizar. Bueno, básicamente el profesor Alvarenga nos plantea 3 preguntas fundamentales. Una es si en realidad existe una crisis planetaria, una crisis climática. Una segunda pregunta de qué hacer, o sea, qué papel debe jugar el derecho frente a esa realidad, si es que existe. Y una tercera pregunta de cuál es el papel del derecho. Entonces el profesor Luciano nos brinda, digamos, el marco filosófico en el cual luego echa mano el profesor don Pedro y digamos que lo lleva a la praxis. Entonces muy interesante de verdad cómo dialogan las 2 presentaciones. Y en cuanto a la primera pregunta existencial, si en realidad existe el cambio climático, bueno, ya lo hemos visto en las primeras clases de este semestre, se manifiesta fundamentalmente en las desigualdades, en la afectación de la calidad de vida de los pueblos, de las comunidades, de los pueblos tradicionales, etc. Y en cuanto a qué hacer, o sea, qué papel tiene que jugar el derecho frente a esta realidad, nos plantea toda una epistemología de lo concreto, es decir, algo que permita aterrizar todas estas disquisiciones y todas estas reflexiones sobre la crisis planetaria, las desigualdades y todo, pero una epistemología que nos permita aterrizar en la realidad, en nuestro entorno, en nuestros problemas climáticos, nuestra seguridad alimentaria, etcétera, y que definitivamente este enfoque tiene que ser sistémico, y lo veíamos, ¿verdad? Nada menos que el cometido del derecho ambiental es salvar el planeta. Creo que esa es y desde ahí es que inicia Estocolmo y luego Río, creo que con ese objetivo, salvemos el planeta que lo estamos perdiendo. Entonces definitivamente solo una metodología sistémica, digamos, puede acometer tal meta, ¿verdad?, que se propone la humanidad. Y también que este método tiene que ser dialéctico, es decir, que tiene que existir un diálogo, nos lo propone el profesor Alvarenga, y es lo que hablábamos, ¿verdad?, que en derecho ambiental es tan complejo que no existen verdades absolutas. Es tan interdisciplinario, tan dinámico, que definitivamente tiene que haber un diálogo entre saberes, que es lo que nos plantea el profesor, y un diálogo también, ¿por qué no? Y tal vez ahí está, digamos, el fracaso del desarrollo sostenible, como se planteó en un inicio, ¿verdad? Y es que ese diálogo no se hizo con la naturaleza como un par, ¿verdad? Y eso lo retrata muy bien Marisol, ¿verdad? Quizás enfrentamos como humanidad el desafío, pero lo más lógico, el sentido común es, bueno, dialoguemos con ellos, con esos seres no humanos que nos plantea Marisol en su presentación. Y termina pues con un papel del derecho. ¿Cuál es el papel del derecho, verdad? Y es hasta cierto, ¿cuál es la finalidad de las normas, verdad? Y es que es un derecho eminentemente dinámico, no puede ser estático, tiene que estar en un constante escrutinio de la finalidad del derecho para ese papel que es mejorar y enfrentar la crisis climática. Entonces, me gustaría tal vez que los que están aquí le respondamos al final esa pregunta que planteó el profesor Alvarenga y que, digamos, me facilitó. Don Pedro nos aterriza esa epistemología, esa metodología que plantea Luciano, pues don Pedro la aterriza muy bien al tema del cambio climático y digamos que utiliza el Acuerdo de París como un ejemplo de lo que es el derecho, ¿verdad? Entonces él criticó el Acuerdo de París tal vez por su posible falta de efectividad o de metas claras, ¿verdad? Y esto nos revela que efectivamente el derecho tiene que ser autocrítico, es decir, que no hay verdades absolutas, nada está escrito en piedra, entonces ¿por qué no podemos criticar el Acuerdo de París? Y
Y nos plantea el profesor Pedro es cómo se implementa ese diálogo que nos propuso Luciano, cómo se implementa en la práctica, ¿verdad? Entonces nos dice, no podemos disociar la lucha contra el cambio climático de los derechos humanos, porque si no vamos a caer en esa visión antropocéntrica, en ese cientificismo. Entonces volver la mirada a las comunidades ancestrales, a los pueblos, a la naturaleza y dialogar, y nos ilustra, digamos, con prácticas de Brasil, de sostenibilidad, ¿verdad?, de finqueros que desarrollan un sistema agroforestal, ¿verdad?, con éxito, etcétera, porque al fin y al cabo, efectivamente, las soluciones tienen que venir de los pueblos y no tanto del cientificismo y estas formas de pensar, digamos, que han sido tal vez el fracaso, y nos lo plantea con un tema muy apremiante que es el clima y los bosques, ¿verdad? Entonces, bueno, sin más preámbulo, me gustaría que los pocos alumnos que quedan hoy, que realmente los felicito por mantenerse, le respondan tal vez esa pregunta al profesor Luciano. Él dice, ¿son los ODS una utopía, un sentido o un mapa metodológico? ¿Verdad? Nos da esas tres opciones. Como no hemos llegado a esa parte de desarrollo en el semestre, ¿verdad?, la pregunta se puede decir, ¿es el derecho ambiental, que lo reflexionamos en la primera clase cuando vimos el programa, ¿verdad? Se puede traducir así, ¿es el derecho ambiental internacional una utopía, un sentido, un mapa metodológico? Entonces, no, los invito a plantearle a los profesores, y yo me hago a un lado para dejarlos con estos académicos de primera línea. Y había una persona levantando la mano, no sé si quiere participar. Y había una persona levantando la mano, no sé si quiere participar. Básicamente, la medicina especializada en medicina interna y en cardiología. Entonces, digamos que mi visión de mi cosmovisión es muy biologista de primera entrada. Escuchando, primero que todo quiero agradecer las exposiciones y toda esta discusión, pero yo no sé si utopía, si mapa metodológico, o si esto tiene sentido, o si más bien estaríamos hablando vamos a ver, de un fraude, ¿verdad? De un fraude a la realidad que estamos viviendo. Porque nosotros hablamos de un paradigma antropocéntrico, pero es que ese paradigma antropocéntrico, estamos hablando de dos antropos, es decir, tenemos una parte que podríamos culpabilizarla más del desarrollo, digamos, de un capitalismo que se ha centrado en la producción y que hasta podríamos partir a la mitad la tierra, la madre tierra, y decir, bueno, hay un antropos nórdico donde la gente tiene plata, son países ricos, son países que son blancos, son países que son los que más contaminan, y tenemos los otros antropos que están abajo, que es el antropo sur, que es la gente que es pobre y la gente que sufre más el daño climático y la que es menos culpable. Ahora, el derecho internacional tiene un problema muy grave. La coercitividad que tiene es muy pobre y depende de la voluntad de los países. Y un poco también basándose en esa soberanía y en que a mí me parece que lo que se pactó en París es un fraude.
Es un fraude porque se pacta y si quieren lo cumplen y no lo van a cumplir, no lo están cumpliendo. Cada día el planeta está más caliente, cada día desaparecen más pueblos que sencillamente por el deshielo se van y listo. Esas gentes no tienen, y es que la naturaleza como sujeto de derecho internacional no tiene voz, ni tiene voto en esto. Entonces, me parece que el ejercicio académico y el diálogo es un planteamiento, pero tenemos que estar clarísimos en una realidad. Estamos a un paso de tener un desastre en guerras, ¿verdad? O que empiece a tirar bombas atómicas, ¿verdad? Y entonces, esto que estamos hablando en este momento, la realidad mundial es otra. Entonces, bueno, tal vez es porque mi cosmovisión es muy realista de vida o muerte, pero creo que de los hechos a las palabras y de lo que nosotros podamos hacer, aparte, digamos, de pensar, de dialogar, a mí me parece que para el diálogo la gente tiene que tener cierta voluntad de diálogo. Y además debería de haber alguna forma para que quienes tienen la voluntad de diálogo pudieran tener algún músculo jurídico, alguna forma para que se haga realidad lo que estamos planteando. A mí me encanta el planteamiento de Ulrich Beck, claro, porque las consecuencias las sufren los pobres y los ricos, pero en la proporcionalidad en la que se sufre como pobre es devastadora. Entonces, perdón si soy demasiado sincera, pero me parece que ahí faltó no utopía, profesor Alvarenga, no mapa metodológico, no sentido. Eso es un fraude. Eso es un fraude. Porque lo que está pasando es una realidad terrible, terrible. Y lo que podamos hacer, hay que ponerse a pensar para poder construir algo que se traduzca en algo efectivo. Gracias. Gracias por su participación. Si alguien quiere hacer alguna pregunta adicional, que la formule de una vez y pasamos la palabra entonces a los colegas. Muchas gracias por su elemento de debate, muy amable. ¿Cuál era su nombre, perdón? Sofía Bogantes. Gracias, Sofía, muy amable. Bueno, con el tiempo que tenemos ahora, lo que digo es que les invito a venir a las otras sesiones. Mañana, por ejemplo, tendremos una versión de esta charla extendida con más detalles, el extended cut, Snyder's cut, tomorrow. Y les invito a las otras sesiones porque es un debate que es muy difícil de hacerlo en una única sesión, en un único día, y por eso tenemos muchos días, que es un punto muy positivo, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar acá con nosotros hacia ahora. Paso la palabra a mi amigo Carlos Peralta, a ver si los demás tienen algo más que decir, una contribución quizá. Le doy la palabra al profesor Luciano. Muchas gracias por la provocación. Creo que he conseguido mi objetivo, que es plantear la discusión, ¿no? Entonces, yo decía, no tengo respuestas claras para eso. Creo que cuando hablaba sobre el mapa metodológico, estaba pensando en estrategias para tratarmos del fenómeno jurídico, ambiental, hoy en día con una mirada que
se proponga a luchar por nuevas formas de, nuevas visiones, nuevas formas de enfrentar o de luchar por una vida mejor. Entonces, creo que es eso, es un proceso complejo por definición. Me parece que se trata de algo profundamente desafiador. Entonces, no tengo respuestas claras sobre eso, pero lo que me parece más importante, lo que me parece esencial, es la necesidad de cambiarmos nuestra forma de pensar el mundo en que vivimos. Y creo que sus palabras tienen que ver con eso, con una percepción crítica de la realidad en que estamos viviendo, ¿no? Y eso me parece un paso muy importante para el desarrollo de una visión más madura del fenómeno jurídico, ¿no? Entonces, creo que sí, me parece una contribución muy importante y le agradezco por ella. Gracias al profesor Luciano, al profesor Pedro, a Marisol, al profesor Luis Diego, a Sofía por su elemento provocativo, es algo que discutimos constantemente. Vamos a ver, el mundo de los hechos nos coloca ante una sexta extinción en masa, nos coloca ante una comunidad internacional que no se preocupa por los temas ambientales, no hay ninguna duda. Tenemos varios frentes que trabajar. Curiosamente, Sofía, este es un ciclo. Entonces, claro, hay sesiones de trabajo que hacemos. Tuvimos una reunión ayer lunes, inclusive con diferentes obras que luego estarán de manera gratuita a disponibilidad de la comunidad académica, de la sociedad civil. Algunas de ellas trabajan sobre antropoceno, otras trabajan con temas de derecho a la ciudad, otras con elementos procedimentales. Ahí tenemos un problema de fondo que usted tocó de manera muy clara y que Luis Diego, que trabaja en el Ministerio Público, observa en su día a día, que es el tema de cómo el derecho siempre parece que está un paso atrás, no solo en cuestiones ambientales que deberían ser la pauta número 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la calidad ambiental es parámetro, requisito sine qua non para que tengamos dignidad. La pandemia nos mostró que no hay libertades en un entorno, ¿verdad?, que se ve afectado de manera dramática, en el caso concreto por una enfermedad zoonótica que en realidad tiene causas ecológicas. Entonces, la causa ecológica parte, diría Latouche, de un gran problema, incluso de pensamiento, que es la división tajante entre historia natural y historia de la cultura de la civilización moderna. Y en esa separación provocamos un problema de base. Nuestra matriz energética es totalmente contraria, por ejemplo, al entorno natural. Entonces, ante un estado de emergencia, y hoy tuvimos 2 mesas de trabajo en cursos de investigación ambiental, donde además trabajamos esa idea que usted mencionó muy bien, hay una irresponsabilidad organizada. Y hay una irresponsabilidad organizada cuando, por ejemplo, muchos países, sin entrar en mayor detalle, pero ustedes saben a qué me estoy refiriendo, no ratifican el acuerdo de Escazú, ¿verdad? ¿Sí? El acuerdo se discute en una determinada localidad de nuestro país y no obstante nuestro propio país, Brasil está en una situación similar, se niega a ratificar algo que es esencial para fortalecer derechos procedimentales. Ese derecho internacional nació en Renco y esa característica del derecho ambiental internacional se muestra también en instituciones internacionales que hoy prácticamente son incapaces de, ahí se me va la palabra en español, de gestionar, de gerenciar los conflictos que estamos viviendo, ¿verdad?, actualmente. ¿Sí? Entonces hay que repensar desde el punto, es una modernidad reflexiva, diría Giddens. Es algo sumamente complejo y que usted lo ve en su día a día, claro, entre ese límite entre la vida y la muerte, usted lo ve claramente. Y el problema es que la sociedad no ve las temáticas ambientales como esa, ¿verdad?, dicotomía o esa necesidad de encontrarnos entre la vida y la muerte. Porque vamos a ver, yo coloco en varias ocasiones, ¿verdad?, que muy probablemente de aquí a 10 años vamos a tener que preocuparnos no solo por comprar agua, ¿verdad?, sino muy probablemente vamos a tener que comprar oxígeno.
Y eso no lo queremos ver. Y no lo queremos ver cuando celebramos constantemente de manera irreflexiva, y siempre lo coloco en mis cursos, los días del comercio, que son muchos a lo largo del año. Muchísimos. Día del Padre, Día de la Madre, la Navidad se convierte en un día del comercio. Cuando yo ni siquiera me cuestiono en esas estructuras hegemónicas que me hacen a mí no pensar en la naturaleza, o que me hacen a mí en mi eterna lucha por, salvo que usted tenga algún problema físico, use el elevador de la Facultad de Derecho, pues son solo 6 pisos, ¿sí? Salvo que usted tenga ese problema físico. El subir las gradas le va a ayudar además a su sistema cardiovascular. Cuando yo ni siquiera me cuestiono eso y subo por el elevador de la facultad del primero al segundo o al tercer piso, como dice usted, la guerra está perdida. Y entonces en ese proceso los problemas ambientales son éticos, son filosóficos, son del campo de la medicina, son del campo de la biotecnología, la nanotecnología, y en esa complejidad ambiental, si el derecho no se abre para hablar con otras áreas del conocimiento, si la política no tiene un diálogo más esvejado, más verde, una nueva pandemia, entendiendo como una nueva crisis, nos va a exigir ese cambio sí o sí. Porque ya la crisis ecológica, ojo, ya no es crisis, porque ya no es pasajera. Ya es una realidad constante. La crisis, si ustedes en la medicina lo trabajan muy bien, la crisis es algo temporal. Me encantaría seguir discutiendo, creo que su elemento provocativo nos permitiría hablar de Berg, de Crutzen y cómo la teoría en la práctica tiene que ser una amalgama que en el fondo no queremos aceptar, ni como individuos, ni como una comunidad, ni como diría Chomsky en su libro, que los recomiendo que lo lean, no queremos hablar de un derecho ambiental internacional, ¿verdad? Hablamos de derechos de cajitas, de Brasil, de Costa Rica, de Francia, de Canadá, y Chomsky lo dice, internacionalizamos o nos extinguimos. Probablemente será sobre la base de la fuerza mayor que vamos a tener que tomar medidas extremas, como fue en el caso de la pandemia. Les agradezco a todos, porque ya prácticamente nos van a cerrar el edificio, ¿verdad, Mauricio? Eso muestra el compromiso de los que se quedaron hasta el final. Mi agradecimiento a los profesores, a Marisol, ¿verdad? Pedro, Luciano, Luis Diego, Miguel, Yu y todos los que están aquí presentes. Ya esto es un paso tal vez como para que pensemos en esa utopía, como que podemos de alguna manera nosotros, de alguna manera soñar con que podemos transformar algo a partir de la academia y sobre todo llevar esa educación ambiental. Yo digo en mis cursos de ambiental, que los cursos de ambiental más, y ahí finalizo, de verdad, más que parciales, ¿sí? La evaluación tiene que ser cómo hacemos educación ambiental extra universidad a través de proyectos. Muchísimas gracias a todos y todas.